Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de negocios, inversiones, emprendedurismo, fiscal, comercio y todo aquello que ante una muy mala decisión te puede repercutir en tu vida. Raúl, hoy traemos temas muy interesantes. Sí, Arturo, traemos 5 temas bastante interesantes en donde vamos a ver aspectos globales. Correcto. Que están generando afectación, sí, de manera internacional, y vamos a ver cómo nos va a empezar a impactar también aquí en México. Así es. ¿No? Traemos temas de los impuestos a los multimillonarios, traemos el tema de la estanflación, ¿no? Traemos Rusia con todo el tema de que ahora sí se les puso al tú por tú y el G7 no sabe qué hacer. Exacto. Y lo platicamos en podcasts anteriores de cuál era la estrategia de ajedrez que estaba siguiendo Rusia y por fin lo hizo. Exacto. Algo que se veía venir desde lejos, ¿no? No sé qué pasó con Estados Unidos. Las inversiones en China, para todos los que hagan inversiones, por ahí traemos los comentarios de Warren Buffett respecto a cómo está invirtiendo en China. Y por último, ver cómo China nos está afectando con todo el tema del cierre de su comercio y de los puertos por un nuevo brote del coronavirus. Exacto. Pues empecemos con el primer tema, que es el tema de los impuestos a los multimillonarios. Este impuesto, y prácticamente Biden entrega este pasado lunes, pues su propuesta de presupuesto para el 2023, para el ejercicio 2023, donde busca justamente seguir construyendo este Build Better Estados Unidos, ¿no? Construyendo un mejor futuro para Estados Unidos. Así es. Y trae diferentes posturas. La entrada es justamente buscar un crecimiento en materia de seguridad. Ojo, aquí hay un punto importante porque le está apostando a un crecimiento en cuanto a dinero, ¿no? A apostarle más ante la potencia que él siente y el miedo que él siente respecto a Rusia. Le está apostando a tener o incrementar justamente recursos al tema militar, al tema de seguridad nacional, lo cual hay un tema de posturas contradictorias entre los republicanos y los demócratas. Por un lado, los republicanos dicen, claro que sí, vamos con todo, vamos a atacar y ya te habías tardado, habías dado muy poquito dinero. Y por otro lado, los demócratas están diciendo, espérate, te estás dando más presupuesto de los 11 países siguientes que asignan presupuesto a este tipo de situaciones. Y entonces estás sobrepasando justamente toda esta situación, ¿no? Entonces, creo que al final, no sé qué pienses tú respecto a este punto, pero al final creo que gran parte de todo lo que sucede alrededor es esta, y este es un comentario personal, es Estados Unidos, dado que su fuente económica más grande siempre ha sido el tema milicia, el tema militar, las guerras como tal, creo que al final esta manera de apostarle a un presupuesto mayor al tema de la seguridad nacional es seguir el mismo camino que ha seguido durante toda su vida, y esa es su apuesta. Este miedo, la OTAN no tendría por qué seguir existiendo. Así y al final es porque él es el precursor importante como país de que este organismo siga existiendo con este posible situación ante Rusia, como viendo a Rusia como el malo, y no justifico ni a uno ni al otro, simplemente es como el tema de decir, oye, es como por ahí decían, hay un comediante que habla un poquito de la diferencia entre Joker y Batman, ¿no? Dice, ¿quién es más malo? Si Joker o Batman, o si Batman es el que crea al Joker, ¿no? Entonces creo que es un poquito esta similitud donde a lo mejor Batman es como la figura de Estados Unidos y el Joker pudiera ser Rusia. Cuando en realidad depende de qué lado del planeta lo veas, ¿no? Pero al final el speech desde el lado del occidente ha sido Rusia señalando al malo, que en este caso es Rusia, durante todo el tiempo, donde no necesariamente tiene que ser algo así, ¿no? Sí, correcto. Mira, yo creo que la jugada ahorita que está generando Estados Unidos es un poco riesgosa desde mi punto de vista, porque si bien siempre ha manejado todo el tema de la milicia y obviamente sabemos que tenemos que inyectarle dinero a algo que queremos que empiece a generar, ¿no? O sea, ellos le tienen que inyectar dinero a la maquinaria que empiece a funcionar y a generar ingresos. Y parte creo que lo que le está apostando a Estados Unidos es que como buen diablito de oreja, ¿no? Que le está hablando ahí a todos los países de la OTAN. Ya todos, por compromisos de la propia OTAN, van a subir al menos al 3% de su PIB. Así es. La inversión para temas de seguridad. ¿Y quién es el principal proveedor? Claro. Estados Unidos. Correcto. Entonces, el que inyecte para esa industria es para abastecer. Es para abastecer y generar ingresos. Pero ojo, creo que lo está haciendo es un poco delicado porque
estamos viendo todo un cambio muy interesante. Estados Unidos está teniendo una deuda brutal. Así es. ¿No? Bueno, para empezar, entre más inversión haga, está generando un aumento de su déficit federal. Correcto. ¿No? Está aumentando, porque al final Estados Unidos es consumidor nato, no productor. Es correcto. ¿No? En lo general del comercio. Completamente de acuerdo contigo. Entonces está aumentando el déficit y que es parte del cómo quiere tapar ese hoyo cobrándole a los multimillonarios. De ahí, si estás de acuerdo conmigo, va a tener una inflación brutal con los 3 trillones de dólares que han impreso hasta el día de hoy. Y creo que la Fed va a imprimir más. Sí. Tiene deuda a más no poder. El principal acreedor de Estados Unidos es China. Correcto. Ahorita el dólar está en una cuerda floja y lo vamos a comentar más tarde sobre el utilizar el dólar como cambiario para transacciones internacionales y para la compra de petróleo. Así es. Entonces, creo que todo lo que está haciendo Estados Unidos, muy enfocado nada más en parchar hoyos en el momento relacionados con la economía, con una visión corto plazo, creo que puede tener afectaciones a largo plazo. Completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, justo aparte dentro de ese presupuesto que está generando para el próximo ejercicio fiscal, de hecho le están apostando 6.900 millones de dólares para apoyo incluso a Ucrania con toda esta situación. Entonces, le está apostando a todos los elementos de la OTAN, justamente como bien lo mencionas. Sí. Y no nada más eso, y aquí es un punto interesante y me surge un poquito la situación de cómo puede llegar a mezclar estas. Por un lado, es el apuesto al tema de la milicia, el tema de la seguridad nacional, el tema de las armas, el tema de la guerra. Por el otro lado, también estoy dando justamente mayores incrementos al sector electoral, tanto a nivel local, estatal, como a nivel federal, como para que él menciona, hemos llegado a un punto donde la democracia ha crecido, por lo tanto creo que es válido seguirle apostando a la democracia e inyectarle más dinero. Claro, no es tonto, por supuesto, pues se viene justamente su renovación de mandato, ¿no? Exactamente. Entonces, a diferencia aquí con la revocación de mandato que tenemos en México, donde quitan presupuesto y la gente ya se está quejando, bueno, el presidente está quejando de que no se está hablando lo suficiente como a él le gustaría. La gente se está quejando que al parecer las casillas están a kilómetros de distancia respecto a sus respectivos hogares, lo cual, y es algo similar a como se estaban quejando en su entonces Texas, ¿no? Porque no tenía suficiente dinero para poder generar toda esta infraestructura. Entonces, los poblados alejados de Houston y toda esta parte de Texas, pues es prácticamente similar. Entonces, Biden no es tonto. Por un lado, justamente le está inyectando lana a algo que es un inminente futuro para él, porque de ahí va a desembocar si continúa o no su mandato los próximos 4 años. Correcto, y debería de contratar de asesor orador. Exacto. él le va a poder decir cómo hacer y mover el tema electoral a su conveniencia. Oye, exacto. Pero regresando a este punto, a ver, Biden ahorita quiere poner un impuesto. Así es. ¿No? A los multimillonarios. Exacto. Pero aquí es chistoso porque, ojo, está hablando a los multimillonarios que tienen una fortuna arriba de 100 millones de dólares. Correcto. Con ciertas puntualizaciones hasta un tanto preocupantes, porque te dice, aún y cuando tengas incluso ya sea bienes, dinero líquido o inversiones, ¿no? Así es. Que aún y cuando todavía no generes o no te paguen rendimientos, se considera como parte ya de un ingreso que vas a tener y por lo tanto se acumulen tus 100 millones de dólares. Es decir, todavía le va a cobrar impuestos o va a considerar, ¿no? Más bien dicho, para empezar, va a considerar que tienes 100 millones de dólares, se va a hacer la suma cuando tú tengas ingresos futuros asegurados. Así es. Aún y cuando no los tengas actualmente en tu cartera. Correcto. Y eso es un punto interesante. Mira, de entrada era algo obvio que lo tenía que hacer porque la economía de Estados Unidos funciona a través de la deuda y la impresión de dinero a diestra y siniestra. Entonces tiene que, de algún lado, contrarrestar ese impacto económico que va a tener y es a través del impuesto. Como bien lo mencionas, aquí el punto interesante es ese cúmulo de los 100 millones de dólares que pueden tener la gente y personas particulares, o sea, el individuo o las empresas. Las empresas como tal tendrían que pagar un impuesto mínimo del 20%. Y justamente dice,
Si tú ya vienes pagando un impuesto similar, no te voy a pedir que pagues más. Simplemente, si ya lo vienes pagando, no pasa nada. Pero si estás pagando el 10, el 15%, tienes que pagar la diferencia para llegar al impuesto mínimo del 20%. Exacto, que ahí empezamos con temas desproporcionales, ¿no? Todo esto empezó por tema de Trump, si recordarás, Sí. ¿no? Porque Trump fue de manera estratégica, dijo, vénganse, vamos a bajar el ISR o los impuestos a las empresas, a los empresarios con la finalidad de atraer más inversión, que no salgan. Que no salgan. Porque muchas empresas, como, por ejemplo, como Apple, Amazon, estaban sacando sus fortunas a otros países en donde la tasa tributaria era menor. Correcto. Y con eso Trump trató de recapitalizar el país, Sí. regresar el dinero y que evitar fugas, ¿no? Exacto. Biden lo que se queja es que en el 2019, prácticamente es cuando sale Trump, dice que muchas de las empresas pagaban de las empresas top pagaban el 8% y algunas que no pagaban impuestos a través de esta estrategia que había puesto Trump. Pero cuando ves el porcentaje de la masa tributaria que Estados Unidos, estos multimillonarios representan el 0.01%. Correcto, nada. Es nada. Exacto. A pesar de que podemos hablar de que existen multimillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, etcétera. También hay empresas que son muy grandes como Apple, etcétera. Exactamente. Ahora, esta parte, a pesar de que tienen unos montos extraordinariamente grandes de ingreso, antes venían pagando un impuesto. Sí. Un 8 o un 0%, ¿no? Dependiendo ahí su estrategia. Exactamente. Pero que ahora lo quieran subir a un 20%. Sí. O sea, es un tema brutal y un poco desproporcional para que de la noche a la mañana te genere un impacto tan grande. Correcto. Aquí el punto interesante con esta situación que está proponiendo Biden, de cierta manera, y lo que sí creo que es correcto, hasta deja tú la tasa, sino que al final se habían tardado, es apostarle a cómo fiscalizar, algo que México está haciendo, que ha venido haciendo, que es cómo fiscalizar a las empresas o a los individuos que tengan inversiones en un país extranjero o de una baja o nula tasa impositiva, como los famosos regímenes fiscales preferentes o los famosos paraísos fiscales, como se le conoce comúnmente. Aquí Estados Unidos lo que busca es decir, oye, la verdad es que tenemos que evitar esto. A ellos se les conoce como Control for Aid Companies, donde al final sus holdings están fuera de Estados Unidos, donde captan el dinero prácticamente pagando nulo impuesto o una tasa muy baja. Y entonces Estados Unidos dice, en su conjunto tendrás que estarme pagando un impuesto mínimo. Pero aquí lo interesante, y es que aquí el punto es, no duden que el día de mañana esto en México también puede repercutir. Y me explico. Claro. El 2021, en diciembre específicamente, la OCDE propone un impuesto mínimo global, ¿no? Que se le conoce como GLOBE, que es Global Anti-Base Erosion. Es evitar la erosión de la base del impuesto a nivel global. Y entonces prácticamente a las multinacionales la propuesta es cobrarles un 15% de impuestos sobre la totalidad de las ganancias. Claro, superen justamente alrededor de 750 millones de euros, es decir, 834 millones de dólares de ingresos. Y entonces es a quienes podría estar aplicando este impuesto de manera general. ¿Por qué? Entonces, sabiendo que México es de los países que le encanta seguir las recomendaciones de la OCDE, porque la OCDE lo que hace es, esto es como se le conoce como la soft laws, ¿no? Que al final es meramente recomendaciones no vinculativas y que cada país va adaptando de forma local su estructura legislativa. Entonces, al final no está tan peleado con lo que está dictando la OCDE, ¿no? Lo que está haciendo Biden. Si bien Biden lo está subiendo, la OCDE está dictando justamente que exista este impuesto. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que muchas veces la estructura de las multinacionales es estar vinculadas a países de una baja imposición y entonces dicen, ¿sabes qué? Reconozco como una entidad económica de todo tu conjunto, de todas las empresas que tú tienes, ¿no? De tus filiales como un todo, y sobre esa base me vas a pagar un impuesto global. Correcto. Justamente del 15%, ¿no? Entonces yo creo que no está tan peleado el tema. Y ahora, dijiste un punto muy interesante, que pasa lo mismo en México. El gobierno federal, específicamente el SAT, se encarga de estar publicando las tasas efectivas de las empresas multinacionales, los grandes contribuyentes. Así es. Cuando tú volteas a ver las tasas efectivas de estos grandes contribuyentes, son muy por debajo, la minería, ¿no? La farmacéutica, son muy por debajo de lo que un
tras de lo que una persona que a lo mejor está generando ingresos a través de una plataforma digital donde te retienen el 4%, el 2%, X monto sobre el valor de la contraprestación, en tasa efectiva llega a ser superior, ¿no? Comparado contra lo que realmente las empresas multinacionales están pagando. Claro, la proporción de un 1% contra el valor total del ingreso de las multinacionales, nada que ver. Pero al final esa proporción en cuanto a tu nivel de ingresos es justamente, desde mi punto de vista, no es equitativo. Sí, ¿no? correcto. Entonces, creo que para allá va toda esta parte, ¿no? Sí, mira, de hecho, un cálculo que estaban haciendo ahí es que si llegan a aprobar este impuesto, simplemente Mark Zuckerberg tendría que pagar $17 mil millones de impuestos. Sácatelas. O sea, 17 mil millones. Es un mundo de dinero. Así es. Me llama la atención y lo saco a colación para llegar al siguiente punto. ¿Te acuerdas cuando arrancó Shark Tank en Estados Unidos? Sí. De Kevin O'Leary, creo que se llama. Bueno, el famoso, creo que Mr. Money o... Sí, Mr. Money. Le decían, sí, creo que sí. Se saca un tweet en el cual dice que ¿por qué se le va a cobrar a los emprendedores el dinero? Si, o sea, estos impuestos, si estos emprendedores son los que generan trabajo y no al gobierno de Estados Unidos. Correcto. ¿No? Y esto es un punto que si bien yo siempre lo he dicho y en otros podcasts, si nos han escuchado, yo siempre estoy a favor de que todos tengan que pagar impuestos porque al final vivimos en una sociedad y todos deben de contribuir. Correcto. Y ojo, no digo que no vayan a pagar impuestos, ¿no? Creo que todos deben de pagar impuestos de manera equitativa, como bien comentas. Pregunta. ¿Crees que en este momento sea algo óptimo para la situación de Estados Unidos? Porque tenemos muchos factores y varios los comentamos en un principio. Para empezar, sabemos que estas empresas siempre van a tener, estrategias fiscales agresivas. Uh-huh. La posibilidad de mover su industria, su corporativo, su dinero a cualquier parte del mundo. Justo. En Estados Unidos lo hemos comentado, cómo se maneja el tema de los congresistas, sí, ¿no? El cómo se generan las aportaciones directas a las empresas. El sobre amarillo, diría nuestro buen presidente. El sobre amarillo. Sobre amarillo. Entonces, si estamos ahorita en un tema de deuda, de poca liquidez, en donde hay una alta inflación, en donde como gobierno tienes un déficit, ¿crees que o sea, quitamos la parte económica, ¿tú crees que es una estrategia correcta tratarle de pegar a las empresas que están generando dinero, inversión, innovación, por tratar de tapar un parche? Yo creo que ahorita no es el momento por lo que se está viviendo. Sí, perdón, rapidísimo, ya la proporción de que no pagaban o pagaban un 8% a que se puedan ir a un 28%. Correcto. Yo creo que justamente aquí el punto interesante con esto que planteas, si bien a lo mejor el timing no es el correcto, para allá va todo. Correcto. Para allá va. O sea, porque esto es un planteamiento que se ha venido viendo donde al final es los que más tienen menos pagan en cuanto a la proporción, justamente lo que comentabas un momento. Entonces, a lo mejor el timing no es el correcto. Trump lo que hizo, y creo que lo intentó hacer bien para su industria, para su sector, es decir, no quiero que se vayan del país, por lo tanto te bajo la tasa en lugar del 28%, si no me equivoco que estaba, sí. A un 21%, ¿no? Correcto. Entonces, al momento de que Biden le ponga esto, puede justamente generar estrategias donde yo mejor me voy. Tesla, a diferencia de todas las demás empresas, sí tiene su industria en Estados Unidos. Y es quien genera empleos en Estados Unidos y es quien está generando industria en Estados Unidos. Pero le están... Algunas plantas. O sea, tiene otras plantas en China. Sí, exacto. Pero al final es su holding, su principal, no está como Apple y toda esta parte que están distribuidas en cuanto a las ganancias para pagar menos impuestos, como a diferencia de Tesla. Tesla le están haciendo ojitos a Alemania. Así es. Cuando tú hablas de autos de calidad, lo primero que piensas es en Alemania. Entonces, si de por sí Tesla ha venido creciendo en la parte eléctrica, si Biden toma esta decisión y Alemania le está haciendo ojitos a Tesla, claro, Elon Musk le va a decir, ¿sabes qué? Con permiso, compadre, ahí nos vemos, allá me están... Y aparte me va a incrementar porque si al final, si ya traigo un cierto criterio de cómo ven mi Tesla, irme a Alemania, va a ser como decir, en Alemania se concentran los autos de calidad, ¿no? Tema de percepción, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí creo que puede ser un parteaguas donde decir a empresarios puede llegar a mover
sus sectores o aceptan las ofertas de otros países, como justamente es en este caso que estoy planteando. Entonces, yo creo que el timing no es el correcto, no obstante, sí para allá vamos, ¿no? Sí. Y que al final, y que de ahí me quiero brincar al siguiente tema, es que las empresas tienen proyecciones. ¿Estamos Correcto. de acuerdo? Sí. Y siempre tienen que llenarle los ojos a los inversionistas. Exacto. Entonces, si el día de mañana Apple se ve afectado, Sí. ¿qué va a hacer? Va a subir el precio. Sí, claro. O va a sacar otros estúpidos pañuelos que te cuestan 600 pesos para limpiar el iPhone, ¿no? Es correcto. O te va a decir, ¿sabes qué? Ahora, por cuestiones ecológicas y de caja, te voy a poner el cargador, como ya lo hice, en una cajita, el celular en otra cajita, el instructivo en otra cajita, y todo te lo va a vender por separado, y al final nos van a venir a nosotros a afectar, ¿no? Así es. Entonces, cuando tenemos la situación, cuando se conjuntan todos estos factores, que estamos hablando de una inflación, de una reducción de tema de empleos, Correcto. ¿no? Que Estados Unidos lo está teniendo, México no se ha levantado, muchos países tampoco se han levantado después de la pandemia. Tenemos bajo poder adquisitivo y empiezan a subir los precios de las cosas. Entonces estamos en un escenario que se denomina esta inflación. Correcto. Correcto. El tema de esta inflación es un fenómeno muy, muy raro que se puede llegar a dar, porque generalmente cuando hay inflación, realmente la economía, la adquisición, ¿no? Baja, porque obviamente, más bien, la inflación baja cuando no hay un estancamiento económico, porque realmente no hay un parteaguas para justamente hacer las transacciones comerciales. Entonces, por lo tanto, la inflación baja. Aquí el punto es que estamos viendo por presiones económicas, tanto decisiones internas como externas, están provocando que la inflación se esté yendo a las nubes en todo momento, tanto en México como en otros países. O sea, al final no es un tema específicamente de México, sino son diferentes países. Pero a eso añádele que no estamos teniendo un crecimiento económico, donde se están viendo recortes de crecimiento económico que ha dictado justamente el INEGI como de manera particular. Entonces, esto provoca que se dispare el tema de inflación, que se reduzca el crecimiento económico y por lo tanto, entonces entramos en algo que se llama estanflación, ¿no? Así es. Que es justamente que si bien no se ha declarado, porque México no se ha declarado ni otro país ha declarado que está en ese proceso, la realidad es que parece que para allá estamos o para allá vamos o ahí estamos, ¿no? Porque justamente se está separando esta brecha y con ello trae diferentes situaciones. Y justamente por ahí, el día de ayer o antier, vi por ahí una nota que decía SAT, ¿no? Nuestro fisco federal, afila los dientes ante el bajo ingreso o el bajo consumo. Claro, porque si no está habiendo ingresos, no está habiendo consumo, claro. Por supuesto que entonces no va a haber impuestos suficientes para poder recaudar ingresos para la federación y entonces ¿qué van a hacer? Voltear a ver hacia ejercicios anteriores. Y por lo tanto, las facultades de comprobación de la autoridad van a ser mucho mayores, van a ser mucho más agresivas al pie del cañón, también como el tema de eficientar la fiscalización, los correos electrónicos que reciben constantemente van a ir en aumento porque necesitan recaudar, eficientar la recaudación, porque justamente estos factores económicos van a provocar que no consumas, que no puedas comprar, claro, que el sector inmobiliario pueda estar parado en ciertos rubros, que el sector del consumo puede estar detenido, porque hemos visto cómo las bolsas están incrementando, ¿no? Es decir, las bolsas, los reportes económicos de las empresas han estado creciendo, lo cual no quiere decir que esté correcto o no correcto, más bien completamente bien. Ya que me explico. Si tú haces una comparativa, ¿no? En cuanto al crecimiento del reporte de las empresas, dices, ok, van incrementando, pero la pregunta que tendremos que hacer es, ¿van incrementando porque el valor del precio del producto incrementó o porque el volumen de venta del producto incrementó? Y la realidad de lo que nos estamos percatando es que el volumen del producto no ha incrementado, sí, pero sí la venta, sí el ingreso. Lo que quiere decir es que cada vez menos personas están comprando porque no están pudiendo comprar porque claro, no hay ingresos, no hay dinero, ¿no? Y a su vez los precios están subiendo, exacto, añadiendo que no hay mercado laboral suficiente para poder generar. En Estados Unidos pasa eso, en México está pasando eso, la gente se está yendo por 100 pesos extras, ¿no? A la empresa de enfrente, claro, porque necesita el dinero. Sí. Y entonces en un sector económico hay un déficit de empleados, de colaboradores, de trabajadores justamente productivos.
que puedan estar generando las empresas y eso está perjudicando, ¿no? Sí, correcto. Estamos ante un panorama un tanto crítico. Ahorita estaba buscando la noticia que la leí hace unos días que decías del crecimiento económico y ahorita la encontré. Dice que la OCDE había pronosticado un crecimiento económico para los países, para ciertos países, incluyendo México, del 1.9% al tercer trimestre de 2021 en su momento, y bajó a 1.4%. Para 2022, Banxico estableció o presumió que iba a crecer el 2.2%. Y ahora acaban de reducirla al 2% y ciertos analistas económicos dicen que no va a pasar del 1.5%. Correcto. Y la realidad, ya sabemos que durante toda esta administración, por los sucesos que hayas pasado, salen con un número y cada bimestre o trimestre vamos bajando hasta no llegar a un crecimiento, ¿no? Entonces, si siempre empezamos con números alegres, incluso en algún momento se llegó a pensar de un 4% cuando recién inició esta administración. Dijo que un 5%, aunque le doliera a los conservadores neoliberales. Y terminamos creo que en un 1%, o rozando el 2%. Exacto. Entonces, si ahora empezamos con el 2%, pues podíamos llegar a un tema negativo. Correcto. ¿No? Y el problema, tanto para México como para los demás países, es que están buscando esta parte de cómo recaudar. Exacto. Porque al final el gobierno es como cualquier empresa, necesita dinero para funcionar. El problema es que ¿qué va a pasar cuando el día de mañana no tengas dinero para funcionar? Correcto. Hay de dos. O te pones de manera caprichosa y vas a buscar dinero a través de algún préstamo internacional y endeudas al país. Así es. ¿No? Y países como México ya están hasta el cuello de deuda. O empiezas a recortar ciertos apoyos, ciertas actividades desde el gobierno federal. ¿Por qué? Porque al final va a haber, ahorita ya lo vemos, hay menos recaudación, van a rasparle a los ejercicios anteriores, pero en algún momento eso se va a acabar. Correcto. Necesita el SAT o cualquier otra administración fiscalizadora gasolina para echar a andar la maquinaria y eso significa empleos. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Correcto. Dentro de los factores que tenemos para todo el tema de esta inflación que está viviendo, pues tenemos el tema del coronavirus, ¿no? Así es. Que ha tenido un impacto importante y que se encuentra relacionado con todo lo que vamos a hablar sobre China, porque ya hay un nuevo brote. De hecho, que se espera que en México llegue entre mayo y junio. Correcto. China ya empezó a cerrar puertos, ¿no? Esos güeyes, o sea, Estados Unidos ya probó una cuarta dosis de vacunación. O sea, está cañón. Sí. O sea, sabemos que China es muy estricto y más cuando se trata de economía, ¿no? Entonces, creo que de manera estratégica, tanto para darle en la madre a Estados Unidos no es tonto. Y al comercio, sí, cierra, pero también como prevención, porque ya aprendió de las distintas olas pandémicas que ha tenido, ¿no? Los nuevos patrones de comercio. Claro. Todo el tema de Rusia con Ucrania está cambiando de manera muy interesante. Exactamente. Que ahorita vamos a tocar. El alza de los precios del petróleo va a subir a las nubes. Sí. ¿No? Y el cambio de la dolarización, ¿no? El cambio del dólar a nivel global. Es correcto. Y yo creo que es buen momento para empezar a hablar justamente de este tercer tema, de cómo el tema Rusia-Ucrania está cambiando la economía. Exacto. Y todo lo que está generando. Y justamente está sucediendo lo que en su momento platicamos y que ya se veía venir. Sí. Estos movimientos interesantes. Pero un poquito el contexto de lo que se está viviendo actualmente con Rusia y Ucrania. Bueno, ya está habiendo acercamientos. Si no me equivoco, el pasado 10 de marzo hubo un primer acercamiento entre los ministros de Relaciones Exteriores entre Rusia y Ucrania en Turquía. Fue medio hostil, no se llegaron a acuerdos como tal. Pero en esta semana nuevamente que se vuelven a reunir. Ayer justamente. Bueno. Ayer martes. Ajá, exacto. Ayer martes, justamente 29 de marzo. Estamos grabando en miércoles justamente. Entonces, ayer martes 29 de marzo se vuelven a reunir en Estambul, ¿no? Y empieza a haber una reacción mucho más positiva respecto al tema del acercamiento de Ucrania y Rusia. De entrada, a principios del mes de marzo, Rusia empieza a generar o empieza a apoyar, bueno, más bien, empieza a generar los andadores
humanitarios, específicamente Kiev y en otras 2 zonas, tanto del sur y el norte del país, Exacto. para poder ayudar a los 1.7 millones, creo que, de refugiados que ya había por ahí justamente contabilizado, y como para darle refugio. Entonces empezó a bajar un poquito esta situación. Digo, no justifico la invasión para nada y no justifico para nada su reacción militar. Pero bueno, pareciera que poco a poco se está moviendo hacia llegar a acuerdos importantes. Correcto. Dentro de esos acuerdos importantes, ya que una vez que empieza a ver el tema de los refugiados, lo primero que sostienen sobre la mesa fue el tema de Crimea. Correcto. ¿No? Donde al final ya pareciera que Ucrania le dijo a Rusia, mira, vamos a dejar de lado ahorita el tema de Crimea, porque al final Crimea se había anexado por los tanates de Rusia en 2014 con Rusia. Tanto Ucrania como la parte occidente no la había aceptado. Entonces ahorita Ucrania dijo, ¿saben qué? Vamos a dejar de lado el tema justamente de Crimea. Vamos a ir a hacer las negociaciones durante estos próximos 15 años. Y dentro de las cuestiones positivas, si es que lo cumplen, es que durante esos 15 años no va a haber hostilidad militar, ¿no? Sí. En lo que se resuelve ese punto. Entonces pareciera que ya hay un poquito este acercamiento, pues no sé llamarlo amistoso, pero por lo menos un acercamiento entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, como para ir sacando o dándole una salida como tal a todo este conflicto. Aquí un punto es que pareciera que Ucrania ya dijo, efectivamente no me voy a la OTAN, correcto, pero con la ONU sí quiere firmar un convenio donde quiere buscar que Ucrania sea un país neutral, pero protegido militarmente. Sí, ¿no? Por Canadá y Polonia y algunos otros países. Y sí, digo, está bien. No, está bien, pero digo, lo comentamos en otro episodio. O sea, Rusia está consiguiendo lo que quería. Correcto. Y que se pudo evitar todo este desmadre si Ucrania hubiera sido más flexible, hubiera entendido. Nada más era no meterse a la OTAN. Correcto. Ya. No seguir los caprichos de Estados Unidos. Es correcto, ¿no? Digo, y espero que no nos condenen, cada quien su punto de vista. Correcto. Pero, o sea, bien, digo, no nos vamos a volver a meter a analizar todo porque ya lo platicamos en otro episodio, pero yo creo que se pudo haber evitado todo esto de manera más pacífica, más inteligente, si el presidente de Ucrania no se hubiera subido a su macho y querer vender una imagen de héroe, ¿no? Correcto. Digo, hay una historia, ¿no? Sí, correcto. Al que le interese, investíguela. Sí, exacto. Es muy interesante. Es interesante, digo, para no meternos aquí en dimes y diretes, pero bueno, qué bueno que ya lo están haciendo, ¿no? Pero ahora, ¿qué está pasando? Exacto. Porque esto nada más son jugadas estratégicas que Rusia ya sabía que iba a pasar, sí. China ya sabía que iba a pasar, y todas las sanciones que Estados Unidos empujó de manera directa o generándolas él o empujó a sus miembros de la OTAN y a todo el mundo a generarlo, provocó que se lograra el objetivo o uno de los objetivos de Rusia. Correcto. Que era empezar a generar esa dependencia empezar a eliminar esa dependencia de Estados Unidos en distintos sectores y arrancando principalmente por el tema de energía. Correcto. Hablando recursos naturales, petróleo, gas. Exactamente. Y ahí es un punto interesante porque justamente lo habíamos platicado anteriormente. ¿Cuál era la jugada estratégica? Si ustedes recordarán en aquel entonces, cuando platicamos de ello, es que casualmente antes de la invasión, Rusia legaliza el tema de las criptomonedas. Así es. Como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final... Perdón, y ya años antes, China y Rusia ya estaban trabajando correcto. En un esquema paralelo al SWIFT. Exactamente, de tal suerte que lo que buscan, y hacia allá va el mundo, hacia allá va todo, es evitar o quitarle poder a Estados Unidos o a la moneda americana, ese poder que hoy tiene, porque prácticamente es quien tiene el poder del mundo a través del SWIFT y todo ese tipo de situaciones. Y ahorita justamente estamos viendo cómo eso está cambiando y posiblemente y que cambie antes de lo que teníamos previsto justamente con todas estas modificaciones. Ahora, Rusia aprueba justamente el tema de las criptomonedas antes de invasión. Sí. ¿Qué sucede?
que al final empiezan a haber sanciones económicas hacia Rusia. Vimos diferentes sanciones. ¿Qué son esas sanciones? Aranceles principalmente, ¿no? Cuestiones arancelarias. Si ustedes... Estados Unidos puso sanciones económicas hacia Rusia, pero eso no quiere decir que Estados Unidos haya detenido la importación o la compra de gas, petróleo a Rusia. Lo sigue comprando, pero más caro, porque hay aranceles de por medio. Entonces, al final, Rusia encantado. Ahora, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la movida estratégica de Rusia? Y le dijo, ¿sabes qué? Para todos los países hostiles, es decir, todos los que están en contra, todos los que me pusieron sanciones económicas, afortunadamente no para México, necesito que me compres el gas principalmente en rublos. Exacto, en su moneda. En su moneda. ¿Eso qué quiere? Eso es qué es lo que puede llegar a provocar fortalecer la moneda rusa con esta situación o con esta decisión. Obviamente a los países hostiles y dentro del G7 ya dijeron que no están de acuerdo con esa postura, pero Rusia va a decir, tú me diste sanciones económicas, ahí te van las mías. Esas sanciones económicas que tú me estás dando, pues al final me van a repercutir económicamente. Claro. ¿Qué hace Rusia? Junto todos los lingotes de oro que tengo, respaldo mi moneda porque yo sí tengo toda esa parte. Sí, es lo que te iba a comentar, exacto. ¿No? Entonces dices, yo sí tengo eso y va con el rublo. Exacto, porque ahora lo que está haciendo Rusia es decir, por eso ya lo tenía todo pensado desde antes, claro. ¿No? Decir, oye, yo estoy soportando como de hace mucho tiempo, o como se manejaba anteriormente, o sea, yo estoy soportando mi moneda en oro. Exacto. En oro que tengo aquí. Exactamente. No lo tengo en otro lado, ni es virtual, ni nada. Lo tengo conmigo. Lo tengo aquí. En comparación de a $1, en el cual, pues, sus reservas de oro ya no es lo de antes. Sí. Ya posiblemente ya ni existe o se encuentre disperso. Correcto. Pero Rusia dice, oye, yo lo tengo aquí. Y otro de los puntos que, como bien comentas, es voy a empezar a aceptar criptomonedas. Exacto. Muchos de los países... Hay muchos países en el mundo que de manera muy silenciosa empezaron a acumular criptomonedas. Correcto. Ojo, los gobiernos. Sí, los gobiernos. Los gobiernos. Entonces, ante un tema de oro o escasez de oro o la complicación que genera tener un oro, mover un oro, se cree que en algún futuro la criptomoneda o el Bitcoin puede ser también un soporte para sustentar una moneda. Correcto. Y que en el caso de Rusia va a poder tener los dos. Así es. ¿No? Tenemos Japón. Japón tiene mucha acumulación de Bitcoin. Estados Unidos tiene mucha acumulación, lo mismo que Corea, Europa, etc. Entonces, a pesar de que muchos países supuestamente no lo están aprobando por no estar centralizado, la realidad es que muchos gobiernos están comprando criptomonedas. Así es. Para tenerlas como parte de su reserva. Correcto. Ante todo esto es en donde el dólar va a empezar a tener problemas, porque como bien dices, Rusia ya dijo, si quieren, compadre, si no, no me compren. Y lo va a empezar a hacer efectivo a partir del 1 de abril. Así es. O sea, estamos hablando de este viernes. Y Alemania ya dijo que no puede prescindir de Rusia. Exacto, ¿no? Exacto. De hecho, también sale un comunicado que dice que ni siquiera 2 Arabias Sauditas pueden suplir lo que Rusia tiene. Entonces... Ojo, aquí ya va a empezar a hacer el nuevo cambio, como dicen, el nuevo orden monetario, en donde el dólar empieza a ser una moneda secundaria, porque para temas de petróleo, temas de gas o temas de ciertos energéticos impulsados principalmente ahorita por Rusia, el dólar ya no va a estar de por medio. Correcto. Y si ahora dicen, oye, está bien, yo te compro o yo te pago o te compro a través de rublos, perfecto, vamos a hacer una transferencia en donde haya un cambio. Correcto. Y ahí es en donde Rusia, China y otros países pueden decir, no, ya no a través de SWIFT. Exactamente. Puede ser a través de criptomonedas si tú gustas. ¿Por qué? Porque así rompen otra vez el lazo del dólar y dejan al dólar aislado con uno de los materiales hoy en día más apreciados, que es el oro, y es el petróleo y es el gas. Correcto, completamente de acuerdo. Y justamente aquí en esta parte, y así lo expresó abiertamente Rusia, es países hostiles me pagas en rublos. Sí, países amigables o amistosos, es decir, que no impusieron sanciones económicas como lo platicamos en su momento, México no, me lo vas a poder pagar en tu moneda. Y la Turquía le dijo, me lo vas a poder pagar en liras turcas. A China le dijo en yuans, o si gustas, en Bitcoin.
¿no? Entonces, ese comentario esa situación prácticamente ya se está materializando. Aquello que pensamos que no pudiera suceder, está sucediendo hoy en día con estas decisiones de Rusia. Y entonces eso está generando incluso que pueda disparar el Bitcoin. El Bitcoin ha venido creciendo ahorita. Sí. Creo que bajó hoy muy temprano. Está 47,600 ahorita. ¿No? Entonces, pero ayer en la noche estaba 48. Exacto. Entonces, ahorita ha estado en esa ambigüedad o en ese sub y baja, ¿no? Sí. Pero al final, esto en un momento dado puede llegar a disparar el tema del Bitcoin y las criptomonedas en general. Ahora, aquí el punto interesante para justamente brincar al último punto es China, si bien sabemos que ha tenido muy buena relación con Rusia, le ha generado como vaciladas o ha sido como oscilante entre, no ha puesto realmente una postura concreta, decir voy con Rusia o no voy con Rusia. Ha estado como oscilante de yo te apoyo políticamente, ¿no? Porque yo rescato, pero no hago. Incluso justamente se piensa reunir en Bruselas, ¿no? Nuestro buen presidente Xi Jinping, ¿no? Tiene nombre de chilito, ¿no? Dulce picante. El chilín. Quiero un piquín, por favor. Entonces, pero justamente, y porque uno de los planteamientos que hizo es que al parecer una de las inversiones chinas que iba a hacer en Rusia la detuvo hace unos días. Ok. Entonces, dado caso que realmente se llegue a concretar, pudiera estar generando una vacilada entre Rusia. Es decir, yo creo que está moviéndose conforme a la marea del mar. China no es tonto. No. No es nada tonto. Nada tonto. Entonces, no es tonto que justamente ha tomado estas decisiones de su economía, ¿no? Centralizada, porque él donde todo lo maneja, es un gobierno autoritario. China es un gobierno autoritario. Y justamente ahí quiero brincar al último tema, el tema 4, si así me lo permites, que es China es un gobierno autoritario que ha venido generando o quitando o tomando decisiones muy, muy agresivas respecto a sus empresas. ¿Qué pasó con Evergrande? Claro. ¿Se acuerdan cuando platicábamos eso? El tema de Evergrande, al final China dijo, no voy a rescatar. Y no va a rescatar. Y empujó para que tronara. Empujó para tronar. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Ustedes recordarán con el tema de Evergrande, bueno, tenía estos temas de incumplimientos. Prácticamente ya tenía su dinero o gran parte del dinero en caja como para poder hacer frente a los compromisos futuros. Pero ¿qué pasó? Los bancos dijeron, no confiamos. Así es. ¡Pum! Le congelan las cuentas y entonces Evergrande empieza hacia abajo. Le congelan las cuentas, no confiaron en el proyecto de Evergrande. Y entonces eso justamente está provocando que vaya para abajo y China dijo, yo no voy, ¿no? Sí. Yo no voy, yo no te rescato. ¿Por qué? Porque le están apostando al tema de lo colectivo sobre lo individual y lo mismo pasó con el dueño de Alibaba, ¿no? Sí, correcto. De hecho, se tuvo que esconder y todo porque había una persecución en contra de él. Exactamente. Y es chistoso porque a luces... Es abierto que China es una economía centralmente planificada, ¿no? Sí. China maneja su economía, China manipula su moneda de forma muy inteligente porque ellos lo que buscan es el crecimiento y el desarrollo a largo plazo, ¿no? Y se va sobre lo colectivo a lo individual. Correcto. Entonces, eso ha llevado a que China es un monstruo. China es la mayor potencia a nivel mundial. O sea, tiene una caja, un flujo brutal. Ahorita prácticamente ya tiene comprado a todo África con todos los préstamos, inversiones que están realizando. Está haciendo un tratado de libre comercio con Europa. Juega entre amigo y cercano y distante con Rusia. Entonces China está por todos lados. Pero sí, efectivamente, como bien dices, existe una manipulación. Así es. Y eso ha provocado que muchas veces inversionistas digan, oye, no le entro. Correcto. ¿Te acuerdas que hace poco también lo platicamos sobre cómo iba a empezar a tener las afectaciones de las empresas chinas en la bolsa de Estados Unidos? Sí, claro. En donde empezaron a bajar e incluso dijeron, de aquí no salimos y quien pierda, que pierda. Correcto. No, a mí me vale. Son instrucciones directamente del gobierno. Así es. Y son pocos inversionistas los que se han aventado pues apostarle a China. Apostarle a China, ¿no? Correcto. Y uno de los pues, de hecho, creo que es el mayor inversionista o el mejor inversionista de todos los tiempos, creo, es Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett, sí. Y por ahí tú me estabas comentando que sí se aventó una muy buena inversión. Una muy buena jugada. O sea, eso es tener
Espera, me deja decirles que me ardo porque yo literalmente invertí en una maldita empresa similar a de Warren Buffett y perdí todo lo que había invertido. Pero bueno, a ver. Sí, justo. Coméntalo. La verdad es que Warren Buffett, el famoso oráculo, como le llaman, Sí. es un inversionista de Estados Unidos que todo lo hace a través de su empresa Berkshire Hathaway, ¿no? Donde su socio, incluso Charlie Munger, de Daily Journal, le han apostado o piensan apostarle cada vez más a China, a pesar de los riesgos inherentes que estamos comentando. Warren Buffett es un cuate que no muchas veces, cuando apuesta, digamos, cuando hace inversiones millonarias. No es como de compro una acción y se acabó. Realmente le apuesta a lo grande. Entonces, muy poco puedes estar viendo a través de su empresa Hathaway el tema de cómo está invirtiendo. Pero en el 2008... Warren Buffett invierte en una empresa que se llama BIT, que es de autos eléctricos, es el símil de Tesla en Estados Unidos. Y en 2008 la apostó. ¿Cuánto tiempo pasó hasta el día de hoy que hoy ya le da rendimientos arriba del 3000%? 3000%. Esto es un cuate que le apostó justamente a China en aquellos entonces, cuando China no figuraba como figura hoy. Sí, claro. Eso es un tema, ¿no? Pero tuvo una visión muy cañona y entonces hoy le está dando rendimientos. The Daily Journal, justamente el año pasado, ¿no? Apuesta a Alibaba, ¿no? Sí. No directamente, porque sabemos justamente que para meter o invertir en China no es como que lo puedas hacer directamente desde el extranjero. Correcto. Tienes que generar mecanismos alternos. Entre ellos lo compran a través de derivados. Pero aquí es un punto que al final... estos dos inversionistas le están apostando de manera particular y hay contradicciones entre diferentes inversionistas donde dicen no quiero apostar a China porque al rato me van a quitar mi lana, etcétera, etcétera, o puede haber un riesgo. El apostor a ellos, es decir, específicamente de Charlie, que es socio de Warren Buffett, y él menciona a mayor riesgo, mayor fruto en el futuro. Claro. Y le está apostando al crecimiento de China por cómo está generando. China es un gobierno autoritario izquierdista y desde el punto de vista izquierdista me refiero a que piensa en el colectivo sobre el tema individual. No es el izquierdismo, y perdón por la expresión, pitero de Latinoamérica, donde al final es llevar a todos a la pobreza y todos al traste, sino que al final él cree en una economía procapitalista de crecimiento económico y distribución de la riqueza. Exacto. Donde ha sacado justamente a los pobres, ¿no? O a muchos pobres justamente de su condición, ¿no? Entonces, creo que es un país que data de cuestiones muy interesantes y que estos dos grandes inversionistas de Estados Unidos le estén apostando de manera particular, creo que es algo muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Digo, y marca la misma tendencia, ¿no? De decir, oye, China va a tomar... Ya la tomó, pero digamos que para temas públicos o comerciales o de difusión, China va a tomar apenas el control, ¿no? Como Estados Unidos tenía el control a nivel mundial, ¿no? Así es. China ya es muy fuerte, económicamente es muy fuerte, políticamente es fuerte, es muy inteligente, sabe cómo trabajar las cosas y no se tienta el corazón. Correcto. ¿No? Y sabe el impacto que tiene. Ahorita parte de lo que estábamos hablando, por ejemplo, el tema de la estanflación, ahorita lo que está haciendo China es, oye, empezaron otra vez los brotes, cierro, adiós. Oye, correcto. Es que ¿qué va a pasar con el producto? Si lo mandamos a otros países, no importa, cerramos. Así es. ¿A quién daña más eso? Exacto, al exterior. Exactamente. Porque China de manera interna sabe controlarlo. Exactamente. ¿No? ¿Hay efectos colaterales internos? Sí, pero creo que hasta ciertos puntos medidos. Así. Pero ¿qué es lo que hace China también? O sea, de manera muy inteligente, ahorita en esta situación en donde sabe que Estados Unidos es su principal mercado, en donde existe una dependencia, en donde la economía de Estados Unidos no está siendo nada fuerte, en donde se le viene un problema a Europa por todo el incremento de costo que va a generar. Y ojo, señores, a nivel mundial, porque tanto Rusia como Ucrania generaban petróleo, gas, minerales, agricultura, o sea, son unas potencias exportadoras. Así es. Entonces, con todo este alza de precios y con el cierre inmediato de China, China está como empujando y manipulando hacia donde él decide. Porque, ojo,
Y esto lo considero así porque con el brote que tuvo de coronavirus, lo cerró antes a como cerró con los niveles de inicio de la pandemia. Correcto, definitivamente. Entonces, como que de repente digan, oye, de repente haces ese brote cuando ya pasaron 2 años, donde ya hay vacunas, donde ya hay un control, donde China, literalmente, ustedes saben, hace un hospital en 2 días, ¿no? Sí. Para hacerlo. Sí. De repente decide, ante toda esta turbulencia mundial, decide cerrar. Creo que hay factores más allá que está pensando China, y no solamente el tema de coronavirus, y que también está mandando una señal de vean qué dependientes son. Exactamente. Y yo creo que de entrada, dentro de las posturas o de lo que le está apostando China, estamos viendo cómo las monedas están teniendo estas variaciones por todo lo que está generando el tema de la inflación, el tema económico, etcétera. Pero al final yo creo que China dentro de sus interiores está buscando que su moneda tampoco se infle tanto porque no le conviene, para cuando salga toda esta situación puedan decir y voltear, ya ves, Estados Unidos, tu moneda está sobrevaluada, mejor vénganse al mercado chino. Correcto. Con una moneda mucho más estable, que es lo que está buscando justamente China, y entonces pueda dar un revés interesante, y entonces sí, agárrense, porque toda aquella economía que está completamente sujeta al dólar americano puede generar justamente repercusiones en el futuro. Exacto. Oye, digo, ya nada más un último punto, porque ahorita quise ver cuánto es la reserva que tiene China. Al último dato que lo tengo aquí, solamente de noviembre de 2021, solamente de puro dólar, tiene una reserva de 3,200 billones de dólares. Wow. Solamente de dólares. Ojo, reserva. No estamos hablando ni siquiera del tema de deuda. Así es. ¿No? Digo, me llamó mucho la atención ahorita de lo que estábamos comentando. Y ojo, en septiembre eran 17 al avance del dato septiembre. Bueno, ya son temas generales, pero bueno, me llamó mucho la atención. Entonces, pues bueno, se vienen cambios interesantes. Se vienen cambios muy interesantes. Hay que tener mucho cuidado sobre cómo nos va a afectar aquí en México. Correcto. Viene poco crecimiento, viene alza de costos, poco ingreso o aumento en salarios. Y las tasas de interés que han venido subiendo también. Han venido subiendo. ¿No? ¿Okay? Que han venido justamente generando tasas de interés superiores. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más estén muy al pendientes. Cuiden sus dólares. Exacto. Los que los tenemos ahí guardaditos, hay que ver cómo los utilizamos. Exactamente. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, estamos en todas las plataformas de audio. Dale las 5 estrellas, comparte. Estamos en YouTube. Suscríbete, dale a la campanita, comenta y por favor comparte para que cada vez crezcamos más esta comunidad. Agradecemos a todos ustedes que nos han venido acompañando a lo largo del tiempo. Y pues Raúl, muchísimas gracias. A ti, Arturo, gracias. Nos vemos hasta la siguiente.